Ahora sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estén. Bienvenidos en directo a esta sala de Zoom, donde nos reunimos cada sábado que tenemos reunión, no todos los sábados tenemos reunión, a las 9 de la noche, hora de España. Y el punto de referencia es hora de la noche, hora de España. Yo les estoy hablando desde aquí, desde Australia. Aquí ya de hecho es domingo. Son las 7 de la mañana para mí. Pero el punto de referencia es las 9 de la noche, hora de España, que tengo entendido va a cambiar el horario a horario de verano el 30 de marzo. Que no nos va a afectar porque el 30 de marzo no tenemos estudio. Así que si estáis en otro país que no sea España, el punto sigue siendo las 9 de la noche, hora española. Lo que pasa que la hora al cambiar allí puede que haya que hacer un recambio en vuestro horario, un cambio en vuestro horario según el país en el que estéis y si cambian la hora en donde estáis o no. ¿Ok? Esta es la tercera semana del mes y en la tercera semana del mes normalmente tenemos a Alex Rey y de hecho íbamos a acabar el libro de Habacuc en el día de hoy. Pero como vimos después de la sesión de preguntas y respuestas, que posiblemente necesitábamos poner el lacito a la caja de estudios de Avatar. Hablé con Alex y Alex no tiene ningún problema en moverlo una semanita más. Este mes de marzo tiene 5 semanas. El 30 sí que es verdad que cambia la hora ya en España, pero el 23, que es la próxima semana, acabamos con los estudios de Habacuc con Alex Rey. Al acabar esos estudios vamos a anunciar cuáles van a ser el foco de nuestros estudios con Alex Rey por las siguientes 5 meses. Y hoy tenemos Avatar 3. Ya lo vamos a hacer una trilogía. Tenemos el estudio tipo trilogía. Y luego, posiblemente, cuando tengamos listos la sesión de preguntas y respuestas que hicimos la semana pasada y alguna pregunta-respuesta que hagamos en el día de hoy, ya las subimos posiblemente esa semana del 30 que no vaya a haber un estudio en directo. ¿De acuerdo? Muy bien, primero os quería agradecer a todos por los comentarios. Sí que he visto un aumento en comentarios y un aumento también en el pulgar hacia arriba, en hacer clic en el pulgar hacia arriba. Ya comentamos en el programa número 2 que eso ayuda a YouTube, a su algoritmo, para que su algoritmo recomiende el vídeo a personas que les puede interesar. Así que muchísimas gracias por eso. Evidentemente, la idea sería de continuar con esa rutina. Así que em, si recibes una notificación de este vídeo, le haces el like y si te gusta lo que escuchas, pones un comentario para ayudar a YouTube con su algoritmo y que el mensaje, si te ha impresionado a ti, si te ha gustado a ti, también le guste o le sirva a otra persona. Los comentarios, evidentemente, no tienen por qué ser de acuerdo a lo que nosotros presentamos, pero tienen que ser con respeto. Voy a poner un ejemplo de un comentario que no ha sido publicado, pero es para que os hagáis una idea y me va a dar también pie a comentar una cosita al respecto. Evidentemente, hemos estado hablando de tema de ciencia, hemos estado hablando de tema que para muchas personas estarán pensando: "Uf, ya tenía yo problemas con las matemáticas en el colegio como para que ahora a mi edad esté yo con la física cuántica". Pero, por ejemplo, eh, comentario como: la ciencia y los estudios son estafas. Y como decía Marx, la ciencia está al servicio de la política. ¿Qué cuántico ni qué tonterías? Teorías y mentiras. Ok, pues este comentario no se va a publicar. Pero no por ganas de no yo contestarle. A ver, el vasco quería salir y decir que la ignorancia es la madre del atrevimiento. Yo recuerdo tiempo atrás cuando en ciertas iglesias fundamentalistas alguien comenzó a traer la proyectora, esta proyectora que proyectas imágenes o proyectas diapositivas, pero ya la versión más moderna. Y hubo gente, estaba yo presente,
en una de esas congregaciones y un grupo de gente se levantó y se fue. Porque como no entendían el proceso, por ejemplo, de que a través de un mando a distancia y a través de Bluetooth, tu computadora puede estar hablando con la proyectora y puede al mismo tiempo proyectar imágenes y no había cables, todo era a través de Bluetooth, etcétera, etcétera. Las personas se levantaron y salieron para afuera. Solo para que yo me enterara después de que el motivo era porque todo eso era del demonio. O sea, la proyectora era del demonio, el Bluetooth era del demonio, etcétera. El ser humano tiene una reacción muy curiosa a veces a lo desconocido o aquello que no puede entender. Mm, Conozco historias publicadas de personas que en toda su vida nunca pusieron teléfono en la casa, porque vienen de una generación en la cual, claro, o sea, levantar, levantar algo, ponértelo en el oído y escuchar la voz de tu hija que está en Nueva York cuando tú estás en Los Ángeles, eso es del diablo. O sea, ¿cómo voy a escuchar yo a mi hija que está en Nueva York y la voy a escuchar? Entonces, muchas personas, como no entendían, no tenían el teléfono en la casa y el teléfono era un objeto del demonio. La radio. ¿Cómo puede ser que alguien me esté retransmitiendo un partido de béisbol y que yo lo estoy escuchando en la casa? O sea, antes de que la televisión fuera del demonio, la radio ya era del demonio. El telegrama era el del demonio. Porque todo lo que no entendemos es del demonio. Y eso es una reacción muy natural, es una reacción muy, pues, de gato o perrito que se está mirando a un espejo y no sabe lo que está viendo, entonces no sabe si golpear, si atacar, etcétera. ¿Ok? Entonces, yo entiendo que cuando estamos hablando de física cuántica, si se les escapa todas las dimensiones de física cuántica a los mismos expertos de física cuántica, cómo no se nos va a escapar a nosotros un montón de aspectos y evidentemente a personas que de por sí, pues igual en su frustración, en lugar de tratar de igual entenderlo o simplificarlo para poder entenderlo, pues lo primero es, no, no, eso son tonterías, eso son tonterías. Es como una fábrica que no se quiere modernizar y todavía tiene las máquinas del 1920. Porque para usar las nuevas máquinas el personal tiene que ser educado en computación y claro, el personal dice, ya tengo 50 años que me voy a andar yo metiendo con máquinas, con ta, 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 ta". ¿Ok? Entonces, el problema en realidad lo tienen esas personas, no la física cuántica o no la tecnología. El problema lo tienen esas personas y yo no puedo hacer nada al respecto. ¿Ok? A mí me encanta, me encanta, me encanta ver a personas y estoy viendo gente en la lista, no necesariamente que tienen abiertas las cámaras, pero estoy viendo aquí gente en la lista que sé que tienen por encima de los 65, 75 años y están metidos en directo en una sala de Zoom. Me encanta, me encanta. La profesora de piano de mis hijas tenía 94 años cuando yo iba a recoger a mi hija de las clases y con 94 años tenía dos iPads, tenía dos iPhones porque le habían regalado y me decía, ¿has visto esta película? ¿Has visto la otra película? Y le decía, no, señora Hall, no la he visto. Y dice, no te preocupes, yo te las voy a bajar. Lo único que tiene es subtítulos en ruso, pero están en inglés, ¿eh? Los subtítulos están en ruso. ¿Sabían qué? La señora con 94 años estaba hackeando, o sea, estaba bajando películas ilegales de una página web rusa con 94 años. A mí eso me encanta. Me encanta porque eso nos hace que nuestras mentes estén jóvenes, que nuestra actitud esté eh, activa, que estemos con algo para levantarnos. ¿Ok? Entonces, a mí me duele escuchar comentarios como lo de esa persona, pero no por lo que dice, sino por la persona en sí. Me duele ese encasquillamiento mental de, de no querer ni siquiera abrir ventanas para que se oxigene la mente. ¿Ok? Una de las terapias para la prevención del Alzheimer es
empezar a aprender algo, un idioma, un instrumento, etcétera. Sobre todo en la área artística, no tanto en la área de memorizar, sino en la área artística. Es uno de los elementos. Pero lo primero que la gente dice, mucha gente dice es, ¿qué voy a andar yo ahora aprendiendo un instrumento o aprendiendo inglés si tengo 65 años? Bueno, pues para ayudar a prevenir el Alzheimer, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, mientras sean respetuosos, serán publicados aunque estén en contra de lo que estamos poniendo, ¿ok? Mientras sean respetuosos y no sean un canto, un canto a la ignorancia tampoco, ¿ok? Muy bien. Habíamos dejado en el principio del entrelazamiento. Ahora os voy a leer un número de cositas con los principios cuánticos que ya hemos presentado en el programa uno y el programa 2. Evidentemente, si estás ahora en el programa 3 en directo y no has visto el uno y el 2, tienes que, tienes que mirarte las dos primeras. Es como leerte una trilogía de libro y empezar por el número 3. No vas a saber qué personaje es este, qué es lo otro, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, me gustaría leeros un número de cositas dos cositas del Evangelio de Juan, que están unidas o conocidas como palabras de Jesús. Hubiese sido muchísimo más fácil la otra Biblia que tengo, que tiene las palabras en rojo, y las hubiera encontrado más rápido. Pero aquí las vamos a encontrar rapidito también. En Juan 3, Jesús tiene una reunión con Nicodemos. O del otro lado, Nicodemos tiene una reunión con Jesús y viene a la noche. Y Nicodemos, como su nombre indica, porque el nombre Nicodemus de Nicolás es aquel que rige, que gobierna sobre la gente, era un gobernador de sinagoga, un miembro del Sanedrín, etcétera. Entonces Nicodemos, que era principal entre los judíos, le viene de noche a Jesús y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fijaros el lenguaje que usa y quiero que empecéis a pensar en el lenguaje cuántico que hemos usado en los dos últimos programas. ¿Ok? En los dos últimos programas, el lenguaje cuántico que hemos usado. Sabemos que has venido de Dios. Luego dice Jesús lo siguiente. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemos le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer nuevamente. O sea, tenemos lo que es nacer de la carne y tenemos lo que es nacer del Espíritu. Tenemos a Jesús que viene de Dios y viene de Dios para darnos palabra de Dios acá. Y si os acordáis de los principios cuánticos que hemos explicado, no solo la energía no se destruye, sino que se transforma, sino que también la información no se destruye, sino que se transfiere. Esta dimensión que tenemos es perecedera, perece, porque hay muerte, porque el mismo sufrimiento lleva a la muerte, porque hay enfermedad, pero la enfermedad lleva a la muerte, porque hay dolor, pero el dolor eventualmente lleva a la muerte. Entonces, esta dimensión donde vivimos es una dimensión que perece. Y al perecer, por naturaleza, no es eterna. Evidentemente, la vida tiene que estar en una dimensión eterna. ¿Por qué? Porque donde hay vida no hay muerte, porque si hubiera muerte no fuera eterna. ¿Entendéis? Entonces la eternidad, allá donde la eternidad esté, el concepto eterno, allá donde esté, tiene que estar carente de muerte. En el momento que hay muerte ya no es eterno. ¿Por qué? Porque entonces tiene una fecha de caducidad.
Entonces, de donde a donde la información se transmite es de un lugar donde esa información se está perdiendo a una información, a un lugar o una dimensión, como queremos llamarlo, donde esa información se va acumulando o se va preservando. Sin embargo, de allá parecería que hay información que nos ha llegado también o se nos ha transferido acá. Y la información que nos ha llegado de allá acá tiene que ser información eterna. ¿Qué significa? Que tiene que estar basada en un principio de que no perece. Si la información que nos llega de allá acá es eterna, tiene que ser una información que preserva vida, no que quita vida. Entonces, la información de matar al prójimo no puede ser una información de una dimensión eterna. ¿Por qué? Porque si yo allá en la eternidad mato al prójimo, la información de ese prójimo muerto está siendo eliminada de la eternidad porque ha muerto. Entonces, mata a tu prójimo no es una información eterna que nos ha sido transferida aquí. Ama a tu prójimo y al amar a tu prójimo vas a preservar su vida. Es una información eterna. Eterna porque está asociada con vida, no con muerte. Entonces, amar a tu prójimo es una información transferida de allá para acá. Em, respetar, perdonar, sanar, todo lo que promueva la vida es información que de un lugar donde existe la vida ha sido transmitida hacia nosotros aquí en un lugar donde existe la muerte. Fijaros, fijaros lo que Jesús dice en su famoso discurso de Juan 17. Dice lo siguiente. Si miramos en el versículo 13 de Juan 17, dice lo siguiente. Quiero que, según yo estoy leyendo, habéis escuchado ya el programa número uno, programa número dos. Quiero que lo escuchéis pensando en las cosas que ya hemos hablado de la física cuántica, las diferentes opciones que se van creando en cada cruce de caminos, cómo cada una de esas opciones son vivencias que van acumulando una información, cómo esa información es transferida a un lugar cuántico, a una mente cuántica o a una dimensión cuántica que es la acumulativa de todas las variantes perecederas y sin embargo, al mismo tiempo es el resultado perfecto, restaurado, con vida. Quiero que penséis en todo eso según leo lo siguiente. Esto es el famoso discurso de Jesús en Juan 17. Dice, pero ahora voy a ti, está hablando a Dios. Ahora voy a ti, voy a Dios y hablo esto en el mundo. O sea, estoy hablando esto aquí, pero voy a ti. O sea, estoy aquí, lo estoy hablando aquí en el mundo, pero voy allá, voy, voy a ti, voy a Dios, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra. En otras palabras, yo voy donde tú estás, pero de donde tú estás yo ya he venido para darles tu palabra. Y la palabra es información. Para darles tu palabra, para transferir tu palabra, para transferir información aquí, al mundo. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Mm? O sea, yo he venido aquí en este mundo, a pasar palabra tuya, dice Jesús, a aquellos que están aquí, pero que no son de aquí. En Hebreos nos habla de Abraham que no era de aquí, era peregrino hacia una ciudad eterna. O sea, fijaros lo que estamos tratando de ilustrar aquí. Con un lenguaje diferente, con un lenguaje que no considera la física cuántica porque no es el lenguaje usado, están diciendo cosas muy similares. Fijaros, no ruego que los quites del mundo,
sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, santifica, que crezcan en esa palabra, santifícalos, que crezcan en esa palabra que yo he venido a traerles a ellos de donde tú estabas, la he venido aquí a traer aquí. Si es de donde él estaba, según lo que hemos explicado antes, es de un lugar eterno donde no hay muerte, sufrimiento, dolor, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí ha traído palabra, de ahí ha traído principios, para que nosotros escuchemos esos principios y nosotros seamos bañados en esos principios, seamos santificados, seamos crezcamos, florezcamos en esa palabra, en esos principios. Pero tienen que ser principios de vida, no de muerte. ¿Por qué? Porque vienen de la dimensión eterna. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, el versículo 21 lo lee un físico cuántico y dice, cuántica pura. Lo voy a leer de vuelta. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Vamos, el principio de entrelazamiento dicho en el siglo I, pero con otras palabras totalmente diferentes. No hay principio de entrelazamiento tan mejor explicado sin usar la física cuántica que decir yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y Padre, aquellos que me has dado, versículo 24, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes, desde de la fundación del mundo. Principio eterno. Antes de que haya una creación, antes de que haya unas limitaciones en la variable del tiempo, está la eternidad. Cuando Jesús está hablando estas palabras, son versículos que los leemos rápido, que, nos explota la cabeza simplemente de considerar qué es lo que realmente está queriendo decir. Pero en realidad, si usamos la física cuántica, podemos hablar del principio de entrelazamiento. Y cuando hablamos del principio de entrelazamiento cuántico, decimos lo siguiente. Si yo he tenido una fuerte conexión con una persona en una dimensión, llámese yo con mi esposa en esta dimensión, en cualquiera de las variantes o probabilidades que esa relación con mi esposa crea, en cualquiera de los cruces de caminos que he tenido con ella, yo voy a tener un entrelazamiento fuerte con ella en cualquiera de las dimensiones. Pero ¿qué pasa con Jesús? Porque yo he tenido un entrelazamiento con Jesús. Pero ¿qué pasa con todo ser humano y Jesús? ¿Qué pasa con ese entrelazamiento? Si os, si os dais cuenta, nosotros en estos momentos vivimos en el año 2024 y vivimos en el año 2024 por Jesús. De hecho, Neil deGrasse Tyson, un científico bien famoso, un astrólogo bien famoso, le preguntaron por qué todavía él firma las fechas con, eh,
2024, am, AC. AC en inglés es After Christ o después de Cristo. Y cuando es para atrás, él todavía cita fechas para atrás y dice el año 1000 antes de Cristo. Entonces le preguntaron una vez, ¿por qué tú, siendo científico y no creyendo en el Dios cristiano, ni en el Dios musulmán, ni nada, siendo científico, usas una fecha que está asociada eh, a Jesús, antes de Cristo, después de Cristo, cuando en inglés ya se ha cambiado? En inglés es antes de la era común y después de la era común. Han quitado lo de Cristo. Y Grace Tyson dice lo siguiente: porque la fecha está asociada con Jesús. Si nosotros usáramos la ciencia para la fecha, tendríamos que decir que vivimos en el año 3.000.455.000, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por el hecho de que ponemos en nuestros documentos 2024 y que miramos la historia diciendo que la Segunda Guerra Mundial dio comienzo en el 1939, finalizó en el 1945, etcétera, 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 todo está unido con Jesús. Así que fijaros lo siguiente: la humanidad, simplemente por tiempo, está entrelazada con Cristo. Porque el calendario está entrelazado con Cristo. Por mucho que luego podamos discutir el hecho de que Cristo nació en realidad un poquitito antes de lo que se le atribuye que nació o lo que sea. La realidad es de que el japonés a día de hoy vive en el 2024 y el judío, cuando hace sus negocios, vive en el 2024 y cuando vende sus casas, firma en el 2024 y los documentos de defunción están firmados porque esa persona, si una persona, un judío muere hoy, en el 2024, y si un chino muere hoy, también va a morir en el 2024, porque toda la humanidad, simplemente por la fecha del tiempo, está asociado ya con Cristo. Pero va todavía mucho más allá. Cuando nosotros vemos los principios que Jesús viene a comunicar, los que nosotros estamos al corriente son los que estamos al corriente en esta dimensión que nosotros estamos conscientes. Esos principios de amor al prójimo, de respetar, de perdonar, de alzar, de no hacer daño, de sanar, etcétera, son los principios eternos que, para que cualquiera de nuestras dimensiones tenga algo de tiempo para recaudar información, necesita por lo menos implementar alguna de esa información eterna. Porque el momento en que una dimensión no tenga en consideración para nada el bienestar del prójimo, la bomba nuclear en otras dimensiones ya habrá explotado hace tiempo. La única razón por la cual la bomba nuclear no ha explotado ya es precisamente porque todavía hay principios eternos que de una otra manera han sido transmitidos a esta dimensión. Fijaros cómo lo dice Pablo en nuestro viaje a la otra dimensión. En 2 Corintios 5 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo, a eso se refiere cuando dice este tabernáculo, este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, o sea, no hecha con estos materiales, eterna en los cielos. Y claro, cuando decimos en los cielos, es la manera en la cual Pablo en esos momentos tiene para el lenguaje que él tiene para explicar otra dimensión, en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Revestidos de aquella nuestra habitación celestial. No aquella que será nuestra habitación celestial, sino aquella que es. Es el mismo Pablo que nos dice que estamos ya asentados en lugares celestiales. Entonces, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida.
Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. El que nos hizo, para esto nos hizo, para ser revestidos de eternidad en cuerpos que ya están allá. Fijaros que dice que tenemos que estar vestidos, no desnudos. No quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida, para que seamos puestos en aquella nuestra habitación celestial. Es interesante como dice, no dice revestidos de habitación celestial, sino nuestra, como que es nuestra, como que ya es dada. Esa habitación celestial ya existe, ya ha sido dada, es nuestra, tiene nuestro nombre ahí. Y para eso hemos sido hechos. Cuando tú escuchas a Pablo y ahora empiezas a tratar de usar los conceptos cuánticos, pues se te tienen que poner los pelos de punta, porque dices, ay, va, ya sé de lo que está hablando, ya sé de lo que está hablando. Pero no solo eso, no solo en ese principio de interrelación, entrelazamiento, tenemos información de allá que de una u otra manera se ha transmitido aquí para ayudarnos a vivir aquí y recordarnos que vamos allá. No solo eso, sino que son, como decía Jesús, para que sean santificados por tu verdad, para que sean santificados por esa misma palabra, por esos mismos principios que Jesús nos está mandando, para que nosotros crezcamos y florezcamos en esos principios aquí, entendiendo que viviendo por esos principios aquí, vamos a crecer en esos principios, no solo aquí, sino allá. Es lo que hablábamos la semana pasada, en el que la vida que tú estás viviendo, la que tú eres consciente que estás viviendo, ¿ok? La que tú eres consciente. Había un comentario muy simpático en el programa 2 que decía, a ver, que puede que tenga dos vidas múltiples, por favor, explicar. Y yo pensaba, eso es lo que hemos estado explicando por las últimas 3 horas. Am, no son dos, son múltiples, 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 pero que nosotros no tenemos comunicación con ellas. Cada una de ellas ganando información, teniendo experiencias, que, por cierto, invalidan la necesidad de una reencarnación. ¿Para qué yo necesito ser reencarnado y tener la vida de una persona antigua, etcétera? Si al mismo tiempo sabemos que los principios humanos son los principios humanos y las experiencias diferentes ya las puede tener una misma persona. No necesita reencarnación para nada. Comentábamos en las preguntas y respuestas que todavía no tenemos publicadas, comentábamos cómo allá en Las Vegas hubo una reunión de un club de reencarnación y en esa reunión decidieron hacer una fiesta de disfraces y la idea era de que cada uno se vistiera de la vida anterior que tuvieron. Y aparecieron 3 Napoleones. Aparecieron 3 Napoleones. Entonces, claro, dicen, a ver, tres no pueden ser Napoleón. ¿Ok? El caso es que la necesidad de una reencarnación es, es vana, no se necesita. Dentro de la cuántica no se necesita. ¿Por qué? Porque tú tienes no dos variantes, no tres, no cuatro, no 10, no 1000, no 10 millones. Tienes una cantidad de variantes en cada cruce de camino. Es como un árbol que tiene una infinidad de ramas. No hay una experiencia que el ser humano no haya vivido. De la misma manera que no hay una experiencia que el ser humano no haya estado de una u otra manera entrelazado con los principios eternos que en esta dimensión la hemos recibido de la misma manera que nosotros, que todos nosotros entendemos, y la hemos recibido a través de leer los evangelios o leer las palabras de Jesús, etcétera. Ok. Dentro de esos principios de santificación, acordaros, esos principios de santificación, esa palabra de santificación, la palabra que les santifica, es lenguaje religioso.
si cambiamos el lenguaje para cambiar, para decir lo mismo, diríamos lo siguiente: esas palabras, esa información que si nosotros la adoptamos, vamos a crecer, vamos a florecer, vamos a ser mejores personas, adoptando eso, son las palabras básicas que Jesús vino a darnos. Entonces, si nosotros estamos sentados en lugares celestiales y lo que nosotros realmente estamos viviendo aquí es a través de un avatar, un cuerpo temporal del cual es un cuerpo temporal que es vestido de mortalidad. Y lo que queremos es quitarnos de este cuerpo mortal y revestirnos de inmortalidad. ¿Ok? En este cuerpo temporal o cuerpo mortal de lo que Pablo habla, nosotros ahora, a día de hoy, en esta trilogía, lo llamamos avatar. Porque un avatar es esa manifestación de tu personalidad, manifestación de tus acciones, etcétera, a través de un muñequito en la pantalla de un videojuego, a través de una simulación en la cual tú estás en la casa, en tu salón, y tú tienes un mando unos mandos y y en esos mandos tú vas eligiendo dónde la figurita en la pantalla va, si va a la derecha, si va a la izquierda, si va adelante, si salta, si aprietas el botón y salta. Aprietas el botón y hace así con el puño. Aprietas el botón y sale para un lado, para el otro, y tienes el joystick que va para un lado y para el otro. Y según estás jugando con otra persona que está también en tu sala de estar y mirando la pantalla, tú te has elegido el de color rojo y la otra persona se ha elegido el de color azul y estáis los dos jugando y estáis: "Oh, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy ahí, ¿no me ves? Estoy ahí. Aquí estoy ahí, al lado del árbol". O sea, la proyección, la conexión entre lo real, que es tú en tu sala de estar, y tu avatar es tal que cuando tu avatar está cerca del árbol, en la pantallita, tú le dices a tu amigo: si estoy ahí, estoy al lado del árbol, ¿cómo no me ves? Pero realmente, ¿dónde está el tipo? ¿O dónde estás tú? Realmente estás en tu sala de estar, sentado en el sillón. Ahí es donde realmente estás. Pero cuando estás metido en el juego, le estás diciendo a tu amigo: estoy ahí al lado del árbol. Esa es la conexión en la cual tú tienes con el avatar, que es la proyección tuya en esa simulación que es este videojuego. Entonces, cuando tú entras en un videojuego y tú dices: ok, yo voy a escoger este es mi avatar. Y tu amigo, este es mi avatar y tal. Y es un juego que tiene un montón de avatares. Tú has elegido un avatar y tu amigo ha elegido el otro avatar, etcétera. En la cuántica lo que te dice es que tienes la posibilidad de un montón de juegos. O sea, tú puedes ir a la derecha y con eso vas a abrir un montón de opciones en el juego, o puedes ir a a la izquierda y vas a abrir un montón de opciones en el juego. Pero todo está con las limitaciones del juego. Tú tienes infinitas oportunidades, pero dentro de las limitaciones del juego. ¿Alguna vez habéis jugado a un videojuego en el cual, o habéis visto a alguien jugar a un videojuego donde le dais al botoncito a la izquierda y el pequeño avatar va corriendo tac, 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 hasta la izquierda? Y llega un momento como que llega en un muro y no puede caminar más y está ahí. Y el amigo de al lado te dice: a ver, que ya no puedes ir más, que son las barreras del juego. O sea, el juego tiene sus propias barreras, sus propias estructuras. Es como que tú estás jugando en un escenario y allá a lo lejos, a lo lejos, a lo lejos se ven unas montañas. Y dices: bueno, voy a ir a esas montañas. Y resulta que no puedes. Porque hay un máximo de distancia que ese avatar puede correr dentro del videojuego. Es como, por ejemplo, estos videojuegos que se juegan mucho a día de hoy, que es el de FIFA. El de FIFA, el de futbolistas. Entonces, los diseños están súper bien creados. Tú tienes a las personas, los jugadores en el campo, y luego tienes el público. Entonces tú dices: a ver, voy a meter un gol. Y vas y metes un gol. Metes un gol y dices: bueno, ahora lo voy a celebrar saltando a las gradas y abrazándome con el público.
Y no puedes. Porque tratas, o sea, has metido tu gol, eso te ha dejado. Has ido hacia la derecha, a la izquierda, eso te ha dejado. Pero luego ahora quieres saltar la valla y abrazarte con el público. Y no puedes. Hay unas limitaciones en el juego. O sea, dentro de las múltiples dimensiones que se crean en la cuántica, existe la dimensión total de la manta cuántica. Dentro de todas las opciones que tú tienes y que se van formando, existen ciertas limitaciones. Y es la limitación del juego en sí. ¿Ok? O sea, yo ahora no puedo decir, bueno, tengo libre albedrío y en mi libre albedrío voy a pegar un salto y voy a ir a Júpiter. No. Es como que salto y hay una barrera de cristal alrededor mío. Es como si aquellos que han visto la película de El Show de Truman o The Truman Show. The Truman Show en el cual él dentro de su ciudad o de su pueblo puede hacer derecha, izquierda, puede hacer de lo que trabaja, puede hacer lo que sea. Ahora, pero si quiere ir a- hacia un lado o hacia otro, están las limitaciones, digamos, de el estudio de grabación que le está grabando su vida. E incluso cuando se mete en un barco y dice, bueno, pues me voy a alta mar, llega un momento en el cual el barco da con los límites, con un cristal, con una barrera y el barco ya no puede ir, no puede no puede ir más. Entonces nosotros estamos bajo unos límites cuánticos. Estamos bajo unos límites cuánticos y nuestras actuaciones están dentro de esos límites cuánticos. Porque estamos dentro de la simulación, estamos dentro del juego. Somos los avatares de dentro del juego. Esos límites automáticamente ya definen lo que en la religión se habla de libre albedrío. Porque el libre albedrío, cuando tú tienes unos límites de acción, no es libre albedrío. Es un albedrío controlado. No libre, controlado. Porque yo no puedo hacer todo lo que a mí me interesaría. De la misma manera, como tenemos unos límites controlados, yo no puedo estar continuamente escribiendo en un papelito que voy a visualizar $1 millón, voy a visualizar un billón de dólares, como hay un montón de gente en YouTube con la ley de la atracción, y decir, si tú visualizas un Ferrari, si tú visualizas un Ferrari, si tú visualizas un Ferrari, te va a llegar un Ferrari. Va a haber gente que, que visualice ciertas cosas y ciertas cosas sí que le vienen. Aquello que le venga es porque está dentro de los límites de cosas que les puede llegar. Pero si está fuera de los límites de cosas que le puede llegar, existe la barrera del videojuego, podríamos decirlo así. Va la barrera del videojuego. Por dentro de este juego, de esto que la Biblia no lo llama juego, la Biblia lo llama, por ejemplo, en el caso de Abraham en Hebreos, lo llama dentro de este peregrinaje. Dentro de lo que Jesús dice, están en el mundo pero no son del mundo. Dentro de esta simulación o el nombre que le quieras dar, tú puedes pasar del tiempo eh, jugando en este avatar a pistoleros y a ver a cuánta persona puedo pisotear en este videojuego, ¿ok? Y lo único que te vas a llevar como experiencia al otro lado es vaya pérdida de tiempo y a cuánta gente hice daño, ¿ok? Y eso se puede resumir en dolor, en angustia, etcétera, etcétera. O puedes escuchar las normas del juego. Y dentro de escuchar o leer las normas del juego o que te digan o estar al corriente de las normas del juego, normas del creador del juego, podríamos decirlo así, de ese cerebro cuántico, normas, normas que nos ha sido transmitido para que nosotros seamos buenos en este juego, para que seamos santificados en este juego, para que florezcamos en este juego. Parte de esas normas son el de amar a tu prójimo, el aprender a perdonar, el tratar de vivir en humildad, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo estoy con mi avatar, quiero que te imagines lo siguiente. Tú te levantas en la mañana, estás tan involucrado con tu avatar que te olvidas que estás sentado en lugares celestiales. Estás tan involucrado con tu avatar
que todo lo que tu avatar esté de una u otra manera limitado o autolimitado y todo lo que tu avatar esté sofocado, tú en lugares celestiales te estás sofocando. Todo lo nervioso que está tu avatar, tú en lugares celestiales estás nervioso. Todo lo que tu avatar esté ciego o cegado por algo, a ti te está cegando en tus lugares celestiales. Y la idea no es esa. La idea no es de que el avatar de repente empiece a controlar al que está sentado en lugares celestiales. Como la idea nunca ha sido que el pequeño muñequito del videojuego acabe por controlar al tipo que está sentado en el salón. La idea es viceversa. La idea es otra. La idea es de que el que está sentado en el salón controla el avatar. La idea es el que está sentado en lugares celestiales controle esto que es mortal. La idea es ver en perspectiva mayor de lo que el avatar te da, porque el avatar te da una perspectiva limitada, pero el que está viendo desde el videojuego ve una perspectiva mayor. Cuando nosotros vivimos nuestras vidas con una perspectiva limitada, estamos viéndolo desde los ojos del avatar única y exclusivamente, no desde una realidad eterna, como si estuviéramos sentados en lugares celestiales. Cuando yo me levanto a la mañana y digo, qué agobio de vida, qué aburrimiento, etcétera. No estoy hablando a través del avatar en lugares celestiales que está jugando una partida en el día de hoy y hacerlo lo más interesante y lo más productivo posible. Estoy hablando desde el avatar, no desde los lugares celestiales. Tenemos que entender que lo que Jesús, una de las cosas que Jesús vino a mostrarnos es que somos hijos de Dios, lenguaje religioso o lenguaje espiritual desde el punto de vista, o que pertenecemos a la eternidad, o que ya existe la solución perfecta de todos estos problemas. Lenguaje cuántico. Entonces, cuando yo me levanto a la mañana y digo, gracias por una nueva oportunidad, acabo de implementar una verdad eterna, que es el agradecimiento, en una dimensión mortal que perece aquí para el beneficio de este avatar, que este avatar florezca. ¿Me entendéis? Cuando yo me levanto a la mañana y doy las gracias por una nueva oportunidad, estoy usando un principio eterno que me va a servir a mí en el día de hoy, para que la partida en este avatar en el día de hoy sea más hermosa. Para que cuando yo vea una rosa estoy viendo el color y estoy olfateando el aroma en lugar de continuamente quejarme que tiene pinchos. ¿Me entendéis? Cuando yo voy al trabajo y veo a personas que están bajoneadas, que se han levantado con sus avatares, se han levantado con sus avatares como que le faltó energía. ¿Cómo estás? Déjà vu, me dicen. Déjà vu porque parece que el fin de semana no ha pasado. Parece que estaba aquí el viernes trabajando las 12 horas y ahora estoy aquí el lunes nuevamente trabajando las 12 horas. Lo mismo, no es que. Entonces, alegrar el día a esa persona, darle energía a esa persona, como si fuera un videojuego en el cual tú tienes a tu avatar y al lado está tu amigo que está jugando con su avatar y su avatar ha sido golpeado por el videojuego unas cuantas veces. Unos cuantos dragones le han golpeado en el videojuego. Ah, entonces tú tienes en tu avatar tienes una mochila y en esa mochila tienes como unas vendas y unas parchecuritas o unas tiritas o un antiséptico, etcétera. Entonces sacas tu botiquín y le curas las heridas.
Pero en tu mochila, si tú tienes agua y le das una botellita de agua, o en tu mochila tienes una manzana y le das una manzana para que coma, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque él en su mochila no tiene nada. Y en su mochila no tiene nada y los dragones en el videojuego le han golpeado por todos los lados. Los dragones de los impuestos le han golpeado. Los dragones de el jefe que le paga poco le ha golpeado. Los dragones de de la frustración con los hijos le ha golpeado. Los dragones de la hipoteca le han golpeado. Los dragones le van golpeando por todos lados y no tienen nada en la mochila. Pero tú tienes en la mochila. Entonces tú le das, sacas de tu avatar, en este videojuego, en esta simulación, tú sacas y le das una botella de agua y le das una manzana, etcétera. Tú lo que estás haciendo es ejercitando principios eternos de lugares celestiales en este mundo que perece y te está haciendo a ti mejor. Estás floreciendo, pero tú estás floreciendo no solo porque se las has dado, tú estás floreciendo porque él está floreciendo. Tú floreces porque él florece. Tú estás entrando en un equilibrio porque él está en un equilibrio. Porque fíjate que si tú ignoras la necesidad de esa persona que no tiene agua, que no tiene manzana, la desesperación de esa persona le va a llevar a cometer un crimen en contra tuya. Y ahora estáis los dos mal. Él por el crimen que ha hecho y tú con un puñal en el estómago. Entonces, cuando yo hago que una persona florezca, yo florezco y ella florece. Cuando yo ignoro la necesidad de una persona, él se va cada vez más debilitando y en esa desesperación reacciona y me ataca con violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos que vienen de ciertos países, que nos están escuchando de ciertos países, donde el crimen es el oficio más común, más que el trabajo honrado de ir a una tienda, de ir a una fábrica, etcétera. De lo que más se dedican es a robar, a maltratar, etcétera, etcétera, etcétera. Es una consecuencia de la corrupción. Y la corrupción es una consecuencia de que algunos se han llevado todo el dinero y han dejado a los otros con hambre. Y en el hambre reaccionan. Entonces, según yo estoy usando la avaricia, si yo estoy usando la corrupción, que son principios terrenales, por lo tanto, que mueren, que hacen daño y que llevan a la muerte, yo estoy haciéndome rico, yo estoy creciendo en mi riqueza, yo estoy creciendo en mi avaricia, yo estoy usando mi corrupción y mi poder para yo alzarme. Eso está generando por defecto que mi población esté cada vez más necesitada, con el agua al cuello, con más necesidad, etcétera, y el crimen empieza a aumentar. Porque mi avaricia está generando muerte. Porque estoy usando uno de los principios de que son mortales, no eternos. Cuando yo estoy usando principios eternos, yo estoy pendiente del bienestar de mi vecino, estoy pendiente del bienestar de mi familia, estoy pendiente del bienestar de aquella persona que está haciendo algo malo y estoy tratando de entenderlo en lugar de juzgarlo. No juzguéis, a menos que seáis vosotros juzgados. Son principios eternos. Son principios de una dimensión perfecta que han sido infiltrados a nuestra dimensión. Y si nosotros vivimos por esos principios, nosotros vamos a ser santificados, idioma religioso, o vamos a florecer mejor, vamos a interrelacionarnos mejor. Cuando yo ayudo a otra persona, él y yo generamos un entrelazamiento con esa persona positivo. Y en ese entrelazamiento positivo que genero con esa persona está en mi vida y yo en estos momentos estoy ahora en su vida. Hemos hecho un entrelazamiento entre ambas vidas que lo que nos da es de que él esté en mí y yo esté en él, que es lo que habíamos leído con Jesús, para que seamos uno. Y esa unidad que que existe allá es una unidad que de una u otra manera se quiere vivir aquí. O los de allá quieren tratar de quitar el virus, digamos, en este videojuego nuestro que que nos está impidiendo vivir unas vidas más llenas, más gozosas.
¿Ok? Entonces, cuando, cuando las personas me dicen, Oscar, es que si tú te levantas todas las mañanas, te sientas como te sientas, dando gracias, eso no es otra cosa que engañarte a ti mismo. No, Pablo, en ese principio cuántico de la transmisión de información de la eternidad aquí, nos dice dar gracias en todas las situaciones. No por todas las situaciones, sino en todas las situaciones. Eso no es un engañarte a ti mismo. Eso lo que en realidad es un efecto de supervivencia en esta dimensión. ¿Supervivencia de qué? Supervivencia de mi experiencia divina. Yo quiero que mi experiencia divina no acabe consumiéndose aquí. Yo no quiero que este mundo acabe haciendo de mi avatar una experiencia sin ningún rasgo de que mi avatar en realidad le pertenece a un ser amado por Dios sentado en lugares celestiales. Cuando yo me levanto a las mañanas y doy gracias, es un mecanismo de defensa para que mi realidad no perezca. No la realidad aquí, porque la realidad aquí es una simulación, sino la realidad allá, que soy hijo de Dios y que estoy con la oportunidad en esta dimensión de jugar este videojuego. Mi realidad es que estoy agradecido y estoy tratando de convencer a mi avatar aquí, este avatar con los rulos y este avatar con esta camiseta. Estoy tratando de convencer a mi avatar cuál es mi realidad. Mi realidad no es mi dolor de esto o de lo otro, o mi jaqueca, o mis facturas, o que me falta esto, que me falta lo otro. Esa no es mi realidad. Mi realidad es que estoy sentado en lugares celestiales. Mi realidad es que la solución perfecta, sin ninguno de los fallos que Oscar tiene, ya existe. Es amada, ha sido creada para la eternidad, para estar en la eternidad y para estar en armonía con mis seres humanos, que también han sido creados para lo mismo. Entonces yo lo que tengo que hacer con esos mecanismos eternos no es autoengañarme a mí, sino que el avatar no me engañe a mí diciendo que no valgo para nada. Que el avatar no me engañe a mí diciendo que estoy destituido, soy una mala persona, no valgo para nada. tal. Que mi avatar no me engañe a mí me haga pensar que la avaricia me va a beneficiar a mí. Que mi avatar no me engañe a mí y me haga pensar que el no perdonar a las personas que me hicieron daño me va a beneficiar a mí. Que mi avatar no me engañe. Y para que mi avatar no me engañe, yo no puedo seguir escuchando a un avatar que en mi mente me está hablando de principios que perecen, de principios que fallecen, de principios que hacen daño a mí y a otros. Cuando yo doy gracias a la mañana, cuando yo perdono, cuando yo tengo esperanza en la humanidad. No tengo la esperanza en la humanidad en sus avatares, pero tengo la esperanza de que toda la humanidad será una y toda la humanidad estará en ella interrelacionada armoniosamente. Esa realidad, como es una realidad eterna, significa que ya existía incluso esa realidad antes de que este avatar existiera, por lo tanto, yo doy gracias. Por lo tanto, no son mecanismos engañadores, son mecanismos de defensa para sobrevivir en esta dimensión, para sobrevivir de una manera más hermosa en esta dimensión, para que yo todavía siga en control de mi avatar y no el avatar en control mío. No esto mortal, como decía Pablo, en control de nosotros. Porque Pablo también decía que esto mortal va pereciendo, pero el hombre de dentro va creciendo en Cristo Jesús. ¿Qué significa el hombre de dentro va creciendo en Cristo Jesús? El que está llevando al avatar va creciendo, se va santificando, se va floreciendo
En Cristo Jesús, en las ideas, en los principios, en las palabras que Jesús vino a mostrarme a mí y al resto de la humanidad para poder vivir en la mejor versión de mí posible. Es que te engañas, Oscar, cuando piensas lo mejor de las personas. No, es que en la Biblia nos dicen que paremos de ver a las personas de acuerdo con la carne. Para de ver a las personas de acuerdo a su avatar y lo que ese avatar te ha hecho. No, pero es que mi exmarido, no, lo estás viendo a través del avatar. No estás viendo cómo ese avatar fue golpeado, no estás viendo cómo ese avatar fue traicionado de la infancia, no estás viendo las maneras en las cuales esa persona ahora está secuestrado por su avatar. Una de las cosas más impresionantes de ver lo del avatar, y yo en mi trabajo pastoral que hice años atrás, en esta zona y en otras zonas, tuve la posibilidad de estar con gente moribunda. Gente moribunda mayorcita, mayorcita. Aquí en esta zona hubo una persona de 90 ¿cuántos años tenía Bill? 96, 94, 96 años. Era impresionante. Esa persona, el día antes de que falleció, le escuchabas a la persona hablar, contaba chistes, te hablaba de cosas. Estaba con una tranquilidad tremenda. De hecho, echó a todos de la habitación cuando entraron a la habitación llorando. Y los echó a todos y dice, no, 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 cuando se hayan quitado las lágrimas, entran a verme. Y yo me quedé en la habitación, yo estaba ahí sentado, y me dice Bill, me dice, ¿te puedes creer, Oscar, que tengo 94 años y vienen aquí a verme llorando? Con 94 años, Oscar, con 94 años. Si yo ya me quiero ir y estoy llorando, me quiero ir. Pero le escuchabas hablar y en un momento determinado, si te olvidabas de las arrugas de un hombre de 94 años, de la fragilidad, de, de la saliva seca en el labio, de la boca seca, de la piel curtida, si te olvidabas de todo esto, te dabas cuenta que era un chico de 25 años en un cuerpo viejo. Te das cuenta que el chico de 25 años seguía ahí, con sus bromas, con su energía. Lo único que el cuerpo, el avatar ya no le respondía. Pero el chico de 25 años seguía ahí. Era como que lo podías ver. Era una persona muy dinámica, una persona siempre estaba leyendo, siempre se estaba... Y estaba ahí. Ese joven de 25 años estaba ahí, pero estaba rodeado de un cuerpo de 94. Estaba con un avatar ya viejo. Y sin embargo, echó a todos de la habitación como diciendo, van a venir llorando con la vida tan hermosa que he tenido. Y cuando digo vida hermosa, estamos hablando de un hombre que ha enterrado a uno de sus hijos, era viudo, enterró a su esposa, etcétera, etcétera. A ver, que pasó por la guerra mundial en Europa, era holandés. A ver, cuando decimos con la vida maravillosa, que esto no es jauja, ¿eh? Que a todos han recibido de una u otra manera. Pero le veías a un hombre de 25 años en un cuerpo y dando gracias por todas las experiencias que ha tenido. Es como diciendo, solo le faltó, en lo que estamos hablando a día de hoy, amigos y amigas, solo le faltó a Bill decirme lo siguiente. "Ja, vaya juego que me he echado. Vaya partida que me he echado, Oscar. Aquí te dejo esto viejo, aquí ya me quito el avatar, te veo allá. Te veo ya, pero, hey, vaya partida de videojuego que he hecho. Ya no da más. Este avatar ya no da más. Ha pasado por valles, montañas, desiertos, ha pasado por todo. Ha pasado por campos de concentración, ha pasado por todo. Por amor, ha pasado por dolor, ha pasado por todo este avatar. Pero vaya experiencia que he pasado. Nos vemos allá. Solo le faltó decirlo de esa manera. De esa manera. Bill no era cuántico, no era, era una persona, no era una persona ni que hablaba en idioma de videojuegos, ni en idioma cuántico. ¿Ok? Entonces, seamos como Bill, seamos como Bill.
Acuérdate quién eres. Acuérdate quién eres. Que el avatar y tus circunstancias no determinen quién eres, sino disfruta el juego. Dice, no, pero es que tengo limitaciones en el juego, porque tú en tu mochila tienes esto y esto y esto y esto. Y igual si metes la mano en tu mochila, igual tienes un fajo de billetes. Pero yo es que meto en mi mochila y no tengo dinero, porque vivo en un país que no tiene dinero. Bueno, pues ok, esto en el videojuego no tengo dinero. ¿Ok? En todos los videojuegos sigues avanzando aquí, 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 y haces esto, y saltas aquí, y haces doble pirueta, y te metes por una cueva, no sé cuánto, y luego colgando de un lugar está ahí unas moneditas, y saltas, ¡ping! Y se te meten las moneditas en la mochila, como un videojuego. ¿Ok? Pues mira a ver, si lo que te necesitas es un poquito más de dinero, mira a ver. Lo que te aseguro es que si estás tumbado o tumbada en la habitación, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, esas moneditas que están metidas en la cueva, donde tienes que saltar, subir un árbol y saltar, ¡ping! Y tocar las moneditas para que se te cargue la mochila en ese videojuego, pues no las vas a conseguir. Tenemos que levantarnos, tenemos que acordarnos quién somos y usar este avatar hasta que le podamos exprimir todo lo que le podamos exprimir a este avatar y vamos a crecer por dentro. El hombre de dentro que dice Pablo, que crece día a día, mientras el de fuera se va pereciendo, el de dentro crece día a día. Y para crecer día a día el hombre de dentro, que es la experiencia verdadera que queremos, no todas esas circunstancias que nos están dando, sino cómo el hombre de dentro va creciendo, cómo la persona de dentro va creciendo. Ya nos ha dicho Jesús cómo se hace eso. A través de tu palabra, que sean santificados, a través de esos principios eternos adoptados, vivificados y puestos en práctica. Así es la persona de dentro que va creciendo. Entonces crezamos desde dentro. Y según vamos creciendo desde dentro, es como si la verdadera representación del yo eterno se está manifestando en mí. Y eso es lo que yo quiero. Ese ser perfecto que Dios ha hecho de mí, quiero una pizca, un porcentaje de ese ser perfecto. Y perfecto en bondad, perfecto en amor, perfecto en respeto, perfecto en perdón, etc. Quiero esa representación en mí, en este avatar. Lo vamos a dejar aquí. Ya hemos puesto final a la trilogía del avatar. Tengamos una muy buena partida. Vamos a parar la grabación aquí. Vamos a dar un tiempito para preguntas, respuestas, comentarios antes de acabar en el día de hoy. Cortamos la grabación.